Hola amigos, bueno pues aquí estamos en un nuevo programa de las crónicas de Babilonia. Y bueno, hace tiempo conocí a Carlos Ferrer, que tienen aquí a mi izquierda, que entonces nada, hicimos un programa hasta en mi canal de Telegram. Estuve un tiempo sin contacto porque pasó un tema personal y tal, y ahora otra vez ha vuelto a las andadas, por decirlo así. Y bueno, tiene ideas muy interesantes, es una persona bastante informada, ideas muy interesantes, como vais a ver ahora, ¿no? Y bueno, pues buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Laureano, y a todos en general. Bueno, yo realmente sí que es verdad que tuve ese problema, tuve un problema de salud y he estado un tiempo más o menos desconectado. Me presento, me llamo Carlos Ferrer, he estado en el tema de este disidente, aunque a mí no me gusta llamarlo así, pues desde hace aproximadamente, digamos, 16 años aproximadamente, ¿16 años llevas en esto? Sí, aunque en distintas fases, Mucho digamos. más que Es decir, yo. la fase inicial pues era un poco más de disidencia en el sentido político, Ah, en el sentido económico, bueno, con respecto a la ingeniería social y todo este tipo de cosas. Y luego, bueno, pues hay distintas fases de despertar, podemos llamarlo así. Y bueno, pues va cambiando un poco la temática, va cambiando un poco la profundidad de lo que se critica, de lo que se dice y bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, yo me imagino que todo el mundo habrá pasado por alguna fase de este tipo, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues yo en particular empecé con el tema en contra del feminismo este de tercera ola, por llamarlo de alguna forma, sí. y bueno, luego poco a poco extendiéndome a otros temas, ¿no? Como los ecologetas, en contra, obviamente. Aunque sí que estoy a favor del ecologismo verdadero, ¿no? Sí, claro, Es decir, claro, como quiero todo. decir, el que tiene un sentido lógico, ¿no? Y un sentido sin conflicto de intereses. Pero bueno, ya sabemos que hoy en día lo que impera es otra cosa. Son gente comprada que lo que hacen es, pues básicamente, ponerle en bandeja a la élite la extracción de recursos de la clase Sí, media sí, y sí. de la clase baja hacia la clase alta, hacia la Sí, clase alta, sí, ¿no? sí, sí, No tiene mucho más, pero bueno, en fin. Bueno, yo, aparte de todo esto, en temas de blogs, en temas de, sí, principalmente en blogs, que es con lo que empecé, luego escribí como una especie como de libro, que era un libro que estaba, lo dejé libre, y ¿Qué se llama circuló, cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? se llamaba La Revolución Social de las Ideas. Ah, La sí, idea creo que me básicamente comentaste eso una vez, sí. Creo que me lo comentaste. ¿En qué sí, consiste el libro ese? ¿En qué consiste? es un libro muy, muy cortito, se lee en un día, porque la idea eran una serie de escritos, de manuscritos que yo tenía, de 3 o 4 páginas cada uno de ellos, y trataban temas muy diferentes, pero se podían agrupar en 4 categorías. Una era ética, que no moral, sino Ya, chicas, sí. ética en general. Luego una segunda que era de política, otra tercera que era de economía y la cuarta que era de social, o sea, de la sociedad. ¿Vale? Entonces eran temas que se usaban como excusa, por llamarlo de alguna forma, o de pretexto, para que la gente pensara por sí misma al Ah, sacar temas que, digamos, pues generan cierta polémica o temas que, digamos, la gente no suele pensar en ellos, ¿no? Entonces la idea era un poco que la gente aprendiera a tener un enfoque crítico más que la temática propia sí, 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 sí. de lo que se trata en el libro, y son pues eso, como articulitos de 3 o 4 páginas cada uno y desconectados uno de otro. Pues, por ejemplo, uno de ellos era sobre, si no recuerdo mal, uno de ellos era, por ejemplo, sobre el tema de las corridas de toros, ¿vale? Sobre, bueno, pues diversos temas, pero bueno, uno era de la corrida de toros, otro era, por ejemplo, del patrón oro, otro era, por ejemplo, si no recuerdo mal, hay uno que era bastante interesante, que era las características que tiene nuestra sociedad actual, que se parece mucho a la de los años 30, bueno, años 30 y años 20, años 30 del siglo pasado, se repite un poco la jugada pues un siglo después, prácticamente. Y bueno, pues esos temas, ¿no? Es decir, temas así que se le da como un enfoque así profundo a cada Sí. uno de estos temas. Y bueno, pues la idea era esa, ¿no? Yo lo dejé libre el libro porque no tenía la intención de sacar dinero por él. Y bueno, lo dejé colgado en internet, sigue estando. Y de ahí se lo han descargado mucha gente. Y por otra parte, luego incluso he visto que han estado en recopilatorios de estos que hacen de libros la gente de cientos de Sí, libros, de no sé qué, sí, no sé sí. cuánto, incluso estuvo por el 15M,
que algunos se pensaron que era un libro, no sé si por el título o lo que sea, y estuvo rodando también por los ambientes del 15M, cosa que yo nunca estuve en Sí, esos temas, de hecho nunca fue una manifestación del 15M. Y bueno, pues un poco esto. Luego, como ya sabes, hice algunos canales en Telegram cuando pasó todo esto del 2020. ah, Y uno de ellos que era sobre supervivencia y sobre todo autosuficiencia. sí, Llegamos a 9.000, digamos, miembros en el grupo, y cada 2 semanas pues hacíamos en distintas partes de España, hacíamos reuniones, cada 15 días más o menos, o 2 semanas, digamos. eh, pues eso, algunas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y en las Islas Baleares también había algunas, y en Valencia principalmente. Y bueno, era simplemente eso, para hacer como una serie de talleres para que la gente aprendiera pues cosas sobre temas financieros, sí. desde temas de fontanería, desde temas de albañilería, de cualquier tema, digamos, de autosuficiencia. Y Tema de defensa. perdona, continúa eso ahora. Eso, desgraciadamente, que es una de las cosas que más lamento de la disidencia, es que cuando vieron que ya las orejas al lobo, el lobo desaparecía y daba un paso atrás, eso fue en el año mediado del 2022, cuando empezaron a retirar el pasaporte COVID y todo esto, Mm, pues la gente empezó a relajarse. Y a relajarse hasta el punto de que ya no venían a las quedadas, cada vez venían menos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya acabó. intentamos volverlo a levantar a final del 2022. La cosa pues siguió más o menos parecido, y yo ya pues desistí del tema. Y bueno, el canal, el grupo se ha convertido básicamente en un canal de noticias que algunas veces pongo opiniones mías y poco más. Ya, ya. Sí, lo que pasa es que cuando pasa el peligro la gente se desmoviliza. Entonces se dedica un Efectivamente. poco a vivir como en los locos años 20, ¿no? Eso tú decías. Y luego nada, esperando hasta que venga el próximo ataque, y la gente despierta y así nos va, ¿no? Que cuando se relaja un poco la situación, también se relaja la disidencia, ¿no? Parece que necesitamos que nos aprieten, que nos den, ¿eh? Que nos aplasten para decir algo, ¿no? Bueno, pues entonces, si llevas 16 años en esto, ¿qué fue la chispa que te hizo darte cuenta de que estamos en un sistema corrupto, salvaje, liberticida y lleno de mentiras? ¿Qué fue lo que te llevó ahí? El feminismo, sí, pero eh, el feminismo, como dijiste, tiene que haber algo que te haga ver que el feminismo ese era salvaje, que era una tontería, que era un ingenio social y que tenía unos objetivos liberticidas y de lavado de cerebro, ¿no? Bueno, es que como es una cosa tan grotesca, tan exagerada, Sí, y tú ves en tu día a día que es totalmente justamente lo contrario, sí, sí. pues es que salta a la vista. Es decir, quien no quiera verlos porque está ciego. Entonces tú ves ese tipo de cosas. Es que es un discurso totalmente incoherente, ¿no? Porque tú puedes tener un discurso que, aunque sea falso, pues tenga una Sí, consistencia interna, sí, lógica. sí, sí. Pero es que esto no se soporta ni con la realidad, Grotesco, sí, sí. ni con ello mismo, ni con sus propias ideas. Sí, pasa como con lo del bichito, que era todo tan grotesco que yo lo cogí al vuelo. Digo, esto no se mantiene. Los metros llenos de gente, ¿eh? Que están unos con Mm. otros, que ni instancias de seguridad ni nada, y luego campos de fútbol vacíos. Y dije, guate aquí, tomate, ¿no? Es que lo hacen todo de manera, yo creo, que para humillar. Aparte de que quieren robar, esclavizar, enfermar, matar, quieren humillar en todo esto, que se están riendo de la gente, se ríen. Y todo es un circo, es un esperpento absoluto. Pero es todo tan grotesco que a veces por eso la gente no lo ve, porque dice, no, no puede ser todo tan ridículo, eso no puede ser verdad. Pero sí, lo están haciendo. Están riendo de la gente, están humillando a los esclavos, a los borregos, a los zombies. Bueno, Mm. entonces, pues ya has hecho un poco tu panorama como en la disidencia, y el que está en la disidencia ya nunca deja de estarlo, eso es evidente, ¿no? Eso Podemos tener sí. épocas un poco más tranquilas cuando el sistema, cuando la agenda, pues baja un poco sus revoluciones, pero sabemos que luego volverá con más fuerza, ¿no? Está dando el terreno para luego volver, igual viene de otra manera, con otras perspectivas, con otros paradigmas, ¿no? Sí, eso es lo pienso Entonces, también. una cosa que yo sé de ti y tal es que estás también interesado en el fin de los tiempos, que es mi tema favorito. Y tienes Mm. algunas ideas, y te parece vamos a hablar un poquito ahora de esto, ¿no? Para Sí, sí. empezar, mira, una pregunta. ¿Qué te parece Trump? Uf. Yo con Trump, la verdad es que vi un vídeo que hiciste con, no sé si era un amigo tuyo de ahí Sí, de tu Eduardo, pueblo y tal. Eduardo, sí, sí. Me pareció muy interesante porque había muchos datos que yo no conocía. Y no solo que yo no conocía, yo ese vídeo se lo he pasado a mucha gente porque tengo un montón de gente que son forofas de Trump,
Y pues mira, pues aquí tienes un poco la otra cara, ¿no? Igual que pasa también con Putin, ¿eh? A mí yo con Putin y con Trump también tengo simpatías, pero luego pues es verdad que hay muchas cosas que chirrían. Entonces, bueno, con Trump pues tiene sus claros y sus sombras. Desde luego sí que es un sionista, pues digamos, extremista, ¿vale? Aunque Biden también lo era, es decir, esto todos los presidentes de los Estados Unidos están controlados por los mismos, es decir, esto no cambia en absoluto. Sí que es verdad que ahora mismo, por su país, digamos, sí que parece que está haciendo algunas cosas positivas, pero que a nosotros como españoles realmente nos perjudican muchas de ellas. De hecho, nos Sí, claro. perjudica Sí, sí, porque está apoyando de manera potente a Marruecos, sí, sí, y Marruecos es no solo un enemigo potencial, sino que es un enemigo de guerra híbrida sí, sí, encubierto. Entonces, bueno, pues si te pones del lado de Marruecos es imposible que estés del lado de los españoles. sí, sí, sí. Y luego, por otra parte, sí que es verdad, lo de la auditoría, por ejemplo, que quiere hacer del Fort Knox, para ver si tiene las reservas de oro que teóricamente tiene Estados Unidos, que teóricamente son las más grandes del mundo, y que pues la gente tiene un poco, bueno, la gente, los expertos y analistas, desde hace décadas están denunciando que posiblemente ese oro no esté ahí, o por lo menos una parte importante haya volado. A mí no me sorprendería, ni mucho Ah, menos, porque claro, el tener tanto oro ahí parado, eso es rarísimo. Lo sí, normal es que se le dé alguna rentabilidad, sí, sí. algún uso, o sea, probablemente no esté, pero sí que pienso que es una jugada de Trump. Es decir, van a fingir que están haciendo pues una auditoría y dirán que efectivamente existe ese oro. ¿Por qué? Porque Trump, una de las cosas que persigue es fortalecer el dólar, aunque por otra parte no suban los precios de las importaciones y puedan exportar. Es decir, quiere un objetivo que es contradictorio en sí mismo. Quiere un dólar fuerte, pero que por otra parte le permita exportar. Entonces, ¿cómo consigue eso? Pues bueno, pues tiene que ir jugando con distintas variables para ver si queda, digamos, con ese rifirrafe, es capaz de equilibrar un poco las cosas a su favor, ¿no? A favor de los objetivos que él persigue. Entonces, claro, si tú lo que quieres es, yo no creo que vaya a decir que no está el oro en la bóveda, porque, claro, eso hundiría el dólar. Entonces, yo creo que su objetivo es el contrario. Es decir, no hay oro, pero va a decir que lo hay. Entonces ya calma, digamos, las aguas y de esa Pero, forma, pues, tranquiliza al mundo. pero si no está el oro, ¿dónde está? En un banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra. ¿Quién lo tiene? O sea, a algún lado Se tiene que estar, sospecha ¿no? que, se sospecha que lo han ido vendiendo a la oligarquía internacional que controla Estados Unidos, lo han ido vendiendo bajo cuerda en distintas transacciones. Eso es lo que se dice. Ahora, que sea verdad o no, pues no lo Ya, sé. ya, ya. Bueno, entonces, ¿cómo ves la situación mundial ahora en 2025? ¿Tienes alguna sospecha de las cosas que pueden pasar este año? A ver, es un año que efectivamente, por temas de fechas, por temas de cómo está ya también el panorama, es un año que se ve que va a ser tenso. Ahora, que sea un año en el que empiece una guerra mundial de manera abierta, bueno, pues eso no creo que lo sepa nadie, pero que podría ser, podría ser. Yo, de todas formas, apuesto a que la cosa va a ir más suave y va a ser una cosa mucho más a largo plazo. Más a largo plazo. Sí. Porque yo considero que el tema, por ejemplo, de la guerra, yo sí que considero que se va a hacer, pero que no va a ser este año. Va a ser como mínimo la cosa 2027, 2028, como muy pronto. Como muy pronto. Porque, a ver, cuando se empieza una guerra, y esto lo vemos por la historia, y tú lo sabrás perfectamente, el tema, porque tú has leído mucho, ¿no? Sobre todo estos temas, y sabrás que primero los medios de comunicación de los que quieren iniciar la guerra, pues poco a poco van metiendo, digamos, leña en el fuego y poco a poco pues van calentando el ambiente. ¿Para qué? Para preparar no a la población del enemigo, sino para preparar a su propia población para que sea favorable a una guerra. No, claro. Entonces, eso hasta ese punto no estamos. Es decir, se meten con Rusia, dicen que ha hecho tal barbaridad, tal otra, pero todavía no se ve que estén poniendo toda la carne en el asador en términos de medio de comunicación. Sí, Es sí, decir, lo que hace pero es sospechar que todavía queda tiempo para que calienten el ambiente. sí, pero bueno, Estados Unidos no es la postura que tiene. Parece que Trump y Putin no se llevan mal del todo. El problema Mm, es Europa, la OTAN.
La OTAN está tocando mucho las narices a Rusia, ¿eh? Y parece que la OTAN no quiere hacer, Europa no quiere hacer la paz con Ucrania, parece que es una cosa de Estados Unidos que quiere meter mano en los minerales raros. Yo ya lo sabía. Mm, Uno de los objetivos de la guerra, tanto de Putin como de Trump, es meterle mano a Ucrania porque es muy rica en minerales raros, que son la base del silicio, de la inteligencia artificial, de las baterías de litio, de los coches eléctricos y de todo eso, ¿no? mm. Entonces, Europa tiene una postura más beligerante, más agresiva y no sé, se están arriesgando mucho. Entonces, por parte de Estados Unidos quizás haya un impas, pero que son todos actores. Si le dicen estos que mandan el mundo, Putin y Trump, oye, mira, quiero una guerra porque la que venga el anticristo, ellos lo hacen. Mm. Calienta que sales, ya está. Y son actores, y hacen lo que se les dice. El Trump, el Putin, el Macron, el Sánchez, están manejados como unos títeres. Sí, Hace poli a ver, bueno, poli son malo, pues son todos actores, polis. son actores al fin y al cabo, pero a ver, normalmente el papel se suele preparar antes. Es decir, que Ya. sí, que si quieren ponerse y salir mañana, salen, pero que no suele ser su forma de operar, es lo que quiero decir. Que normalmente avisan a quien quiere ver, claro. El que no quiere ver, como en la guerra civil, que había aquí en Madrid Sí, gente sí. tomando cerveza y vino y estaban los nacionales a 40 kilómetros Ah, y pero, decían como si fuera su día a día normal, ¿no? Entonces, a ver, quien no quiere ver no lo va a ver, incluso teniéndolo a las puertas. Pero quien haga una lectura entre líneas de los medios de comunicación, pues yo creo que nos daremos cuenta de cuándo realmente vaya a suceder. pero, pero bueno, también en Suecia hay países donde están preparando ya para ir a la guerra, no Sí, sé sí, qué, sí. no sé cuánto, ya hay comida, no sé qué, Alemania también, ¿no? En Europa hay una Mm, conciencia de preparar a la población para desastres, para cosas así, ¿no? Entonces yo mm. pienso eso, ¿no? Y que de todas maneras la propaganda antirrusa es brutal en Europa, en Occidente, es brutal. Pero Desde que siempre, empezó la siempre lo ha guerra y sido. desde Ahora, antes. ahora es más intensa, pero siempre lo ha sido. Si tú te Entonces, miras las películas de los años 90, incluso de principios de los 2000, de Estados Unidos, de Hollywood, sobre los rusos siempre eran los malos. ya, y claro, claro, pero entonces Eso, ya está preparada la opinión pública, llevan ya años, delante de la guerra están ya, incluso son los malos, Putin, dictador, no sé qué, no sé cuánto, están metiendo con Rusia constantemente. mm, Y cada vez parece que los rusos no van nunca a los Juegos Olímpicos, no pueden participar en muchas cosas, les dejan de lado, les marginan. Estados Unidos invade Afganistán, invade Irak y no pasa nada, y la gente le ayuda. Y ahora mm. Rusia entra ahí, en Ucrania, y parece que esto es el fin del mundo, parece que esto ya, pues, y hacen boicot de todo tipo, y, ¿no? Sí, Bueno, pero como ya pasando, sabes, tienen que presentar al anticristo y ahí debido a está, ello. de eso y te llevo a hablar ahora, justamente de ese tema del anticristo, porque Mm, la guerra atómica hace falta para que venga el anticristo. Si la guerra viene en mm, 2027, me parece mucho tiempo para que nos haga el anticristo. Estas cosas ya van muy deprisa, están metiendo toda la carne en el asador, están haciendo una operación brutal, un desembarco como el de Normandía, están haciendo ahora, con todas las armas que tienen, desde que empezó el 2020 la mierda esta, hasta ahora. mm. Bueno, ya esta ingeniería viene desde de Roma, desde yo qué sé, viene desde, si nos ponemos a ir para atrás, pero que ahora ya están poniendo toda la carne en el asador, están ya Mm. desencadenados. Falta la guerra. Si la guerra atómica no hay anticristo, ¿verdad? Esto es lo que pienso yo. Yo creo, a ver, a lo mejor no tiene por qué ser atómica, pero tiene que ser una guerra importante. A lo Eh, mejor puede ser una guerra biológica una guerra biológica, pero de verdad, no la del 2020. No sé si me explico. ya, ya, ya. Es Ya, una opción. Es decir, si tú sueltas muchas bacterias diferentes, pongamos por caso, y no estamos hablando de una ni de dos, sino que todos los días sueltan y lo dicen abiertamente, ha sido Putin el que ha soltado estas armas biológicas y ahora viene otra oleada a la semana de otra cosa diferente, etcétera, etcétera, pues es una opción. Y es una forma también en la que podrían cargarse a mucha gente y ya saben cómo reacciona la gente con el tema de las enfermedades. Es decir, que eso ya ya, lo tienen ya. medido. Sí. De todas Entonces, maneras, bueno, pues es posible también que sea. Yo siempre me he inclinado más a pensar que una guerra mundial, más que atómica, que podría serlo, no lo descarto para nada, pero que fuese algo biológico. Porque lo biológico, digamos, es más fácil de controlar y no deja contaminado todo el ambiente. Mientras que lo atómico, pues puede salirse un poco de madre, dejar todo muy contaminado y eso a ellos no les interesa porque ellos consideran que el planeta es suyo. Entonces, a ver, que tampoco digo que no lo vayan a hacer porque esta gente está bastante loca. Es decir, que a lo mejor también le importa poco cómo quede la cosa. Al final, lo único que quieren sí, llevar es pero su plan espiritual, por decirlo de alguna forma,
y a lo mejor el material lo tienen en segundo nivel, pero aún así me cuesta trabajo pensar que van a renunciar a todo lo material por una cuestión espiritual, esta gente. Sí, No lo pero, sé. una guerra atómica más espectacular, más dañina, produce más alarma, más tremendista. Hombre, claro, Y eso. el anticristo necesita un escenario de tragedia y de apocalipsis para aparecer. Una guerra biológica, ya tenemos la experiencia del bichito y bueno, hombre, disfrutar desde el aire. Yo lo que tengo entendido es que va a ser una guerra atómica y también biológica. El final de la guerra va a ser biológico. No sé, profecías de un austríaco, Alois Mayer, la famosa, Mm. ¿eh? El polvo amarillo. ¿Va a haber componentes biológicos? Claro que sí. Estos tíos van a usar todo lo que tengan. Pero además es una guerra atómica pactada que dura 15, 20 días, un mes. Eso Entonces, sí puede ser, eso sí lo veo pactan, más. oye, mira, yo aquí, tú allí, no sé qué, hacemos un paripé. Es todo un teatro Sí, para y favorecer al tú anticristo, ¿me matas a los entiendes? míos, tú matas a mi Pero, población, reduces mi población, yo reduzco la tuya. sí, sí, y cosas pactadas. Y armas atómicas que tampoco van a ser súper, vamos, no sé. Entonces, pues eso, lanzan una bomba en el canal de la Mancha, Inglaterra, haciendo un poco las costas, en fin, una cosita así, ¿no? Y ahí, Yo, desde de todas luego, formas, Laureano, mira, perdona que te interrumpa. Hablando un poco de esto, antes que se me pase un poco la idea, Parravicini comenta una Ravicini. cosa, Benjamín Solari Parravicini, una de las psicografías que tiene bastante relación con esto, porque si la lees, te das cuenta de que está hablando de que la guerra atómica es un teatro, pero, es decir, está pactada, pero que luego se va de madre. Es decir, el coreano pulsa los botones porque él sí se cree que es una guerra verdadera, pero luego es una guerra falsa. Si te fías, dice, todas las naciones están comerciando con el hongo azul, amenazando con tirarlo. El hongo azul, ¿por qué azul? El blue bean. El hongo no es azul. El hongo es de color amarillo, naranja. ¿Por qué es azul? Porque es el blue bean. ¿Qué es lo que pasa? Que el coreano no tiene toda la información, no es como China, no es como Estados Unidos, no tiene toda la información. Es decir, Ah, es un lacayo de China, pero no le llega toda la información y el tío está bastante tarado. Entonces, si tú le haces creer con hologramas que están cayendo bombas nucleares, él pulsa el botón de la bomba nuclear real. ah. Y eso puede ser, sí, sí, sí. El Blue Beam puede meter también en las guerras. Sí. Es una cosa que no había caído yo en la cuenta esa, ¿no? Eso de Parravicini yo no conocía, esa profecía, el vidente argentino, ese que hacía unos dibujos, era Mm, muy, muy católico. Y hasta que ha mm. acertado bastantes cosas, Parravicini, las litografías de Parravicini, el que las quiera encontrar, que la busque en internet porque están por ahí, ¿eh? Bueno, entonces el anticristo, el de Cristo tiene que aparecer porque si no hay fin de los tiempos, si no hay apocalipsis, si no hay nada de nada. Aunque ya está Mm. actuando, está a la sombra, es el que dirige el mundo ahora, Sí, sí. el que ha cogido los mandos, el mariscal de campo, ¿no? Entonces yo bueno, tengo mis opiniones sobre quién puede ser el anticristo, pero tú tienes una opinión, bueno, que también tiene más gente, ¿no? Pero que se ha quedado un poco Sí, algunos. atrás mano, ¿no? Esto con lo de los Max y tal, ¿no? Háblanos Mm. del tema ese, a ver qué opinas tú del anticristo. A ver, yo creo que nadie sabe con certeza quién es, obviamente, ¿no? Porque hay unos cuantos candidatos y a lo mejor luego el menos sospechoso luego resulta que es. Es difícil apostar todo ahí, ¿no? Pero yo por mi parte, y con las evidencias que hay, considero que es Nayib Bukele. Y los motivos lo voy a decir ahora, ¿no? Hay unos cuantos, ¿no? No hay ninguna prueba como tal, pero sí hay muchos indicios que apuntan en la misma línea. Si te fijas, Nayib Bukele, ¿de qué país es? A esta gente le gusta mucho el simbolismo. ¿De qué país es? El Salvador. ¿Y el anticristo qué es? Alguien que copia a Cristo. Es decir, alguien que copia al Salvador. Por tanto, cuando tú eres el presidente del Salvador, ¿tú qué es lo que eres? Es como El una burla. Mesías, Estás diciendo, el este tipo es Mesías. el Salvador. Y fíjate todos los países que hay en los que el anticristo puede aparecer, pero ¿cuál es el mejor de todos? Es el Salvador. Es que el propio nombre lo indica. Es el presidente de El Salvador. Es decir, yo no veo un país con más simbolismo para este caso que justamente ese. Después, por otra parte, hay que tener en cuenta que esta persona, se sabe que el anticristo tiene que tener origen en las 12 tribus de Israel, ¿no? Sí, O eso se dice, por lo menos, ¿no? sí. En diferentes sitios, ¿no? O se deja entender, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, si es de las 12 tribus de Israel y te dice, bueno, pero este tipo es un tipo que está allí en tal y cual, sí, pero este tipo, los padres son palestinos.
¿vale? Son palestinos. Y dice, bueno, no es judío. Bueno, si no es cuestión de eso, es cuestión de genéticamente de dónde viene. Palestina, Genéticamente viene de allí. de la tierra de Jesús. Entonces, de hecho, es más probable que él tenga genética de los judíos originales de allí, de las 12 tribus, mucho más probable que un askenazí que venga de Rusia. Por mucho que el askenazí sea judío y él no lo sea. Entonces, bueno, él, digamos, es hebreo, digamos, genéticamente, por decirlo de alguna forma. Otra cosa es que tenga la religión o no. Eso ya es otra cuestión. Después, por otra parte, fíjense cuál es la probabilidad de que llegue a presidente un tipo de Oriente Medio. Estamos hablando en El Salvador. Es decir, es que el porcentaje de gente que hay en Hispanoamérica procedente de esa zona es mínimo. Es mucho más probable, fíjate, Laureano, muchísimo más probable que un chino llegue a presidente de España a que Nayib Bukele, siendo de Oriente Medio, se haya convertido en presidente del gobierno de El Salvador. Es muy extraño, desde luego, muy extraño. ¿Cómo ha llegado ese tío allí? ¿Cómo ha llegado allí? Y luego, fíjate que ha surgido, pues un poco como dice el Apocalipsis, así como de la nada, el tipo surge, emerge de la bestia del agua en este caso, emerge de la nada. Es decir, este tipo no era nada conocido, no era un tipo que te digo yo, pues ya sabes que en otros países, por ejemplo, Trump es conocido desde hace décadas, no es un desconocido, es un tío muy conocido. Si hablamos, por ejemplo, de Bill Gates, es su padre, su abuelo, son gente conocida. Si hablamos, por ejemplo, de un Rockefeller, pues ni te cuento, son conocidos desde hace décadas y décadas. Los Rothschild desde hace siglos. Entonces, este tío, ¿quién lo conocía? No lo conocía nadie hasta hace 10 o 15 años. Y ha salido ahí de la nada, sin más. Luego, por otra parte, también tiene una cosa bastante curiosa. Yo cuando estuve investigando, tendría que mirar otra vez, revisar los cálculos, pero la conclusión a la que llegué es que cuando Cristo empezó a hacer vida pública en el sentido de que empezó a predicar y todo esto, ¿no? Y empezó a darse a conocer públicamente, pues la edad con la que lo hizo Cristo coincide con la edad con la que empezó a ser conocido Nayib Bukele. Qué casualidad, ¿sabes? Entonces, fíjate también en un aspecto importante. Este personaje, Nayib Bukele, cuando empezó a entrar en política, fue con un partido no convencional, un partido que no era de los tradicionales, no era el bipartidismo típico que había allí, sino de repente emerge uno de los cuernos, emerge y se hace con el espacio político. Cuando ese partido político era un partido político como fue aquí en España Podemos, por decirlo, aunque no coincida exactamente con la ideología, pero un partido que sale de la nada. Es decir, cuando un partido sale de la nada, normalmente, no siempre, pero normalmente está preparado, como pasó con Podemos en España. Es decir, alguien lo ha financiado porque tiene un objetivo para que eso salga así. Sí, Y cuando hablo de alguien, hablo de algunas de las agencias de inteligencia. sí, sí, sí. Entonces, eso ya te hace sospechar bastante. Luego, por otra parte, el Bitcoin es algo imprescindible para que luego la gente se acostumbre a la digitalización de la moneda. Y esto es fundamental para la marca de la bestia, para hacerte el chantaje, porque si no, tú podrías comprar y vender a quien te dé la gana, pero si tienes una moneda digital ya no puedes comprar y vender a quien te dé la gana, a no ser que hagas un trueque o alguna cosa ya más compleja. Pero ya dificulta muchísimo el tú poder autoabastecerte. Y si tú no te puedes abastecer o autoabastecer, lo tienes muy, muy difícil para sobrevivir y es mucho más fácil que la gente pues dé el brazo a torcer. Entonces, claro, ¿quién ha sido justamente el país que ha estado más a favor de promover el Bitcoin? Que lo adoptó como moneda pública, o sea, como moneda oficial para pagar impuestos, incluso. Pues fue El Salvador. Luego, por otra parte, ha habido muchos presidentes del gobierno, bueno, muchos, ha habido algunos, vamos a decir mejor, ¿no? A lo largo de estas últimas décadas, que han intentado, pues, por ejemplo, el de Filipinas, hubo uno en Filipinas que intentó también acabar por las bravas, ahí con el tema de los narcos, ¿vale? Igual que está haciendo Nayib Bukele, no tuvo éxito. Y da la casualidad de que hace lo mismo Nayib Bukele y tiene éxito. ¿Por qué no tuvo éxito en otros países? Porque automáticamente se te echan encima las grandes potencias que detrás están del narcotráfico. Entonces, estas grandes potencias, como es, por ejemplo, Estados Unidos y demás, y las grandes familias, no van a permitir que cojan, digamos,
a sus capos. Porque claro, si coges a los capos se le corta el tema, ¿no? Entonces, pues al final te desestabilizan el país, te sacan, digamos, un montón de historias para que al final estés en tela de juicio en temas de corrupción, etcétera, etcétera, y al final te den boleto. Y sin embargo, Nayib Bukele, pues sí, lo critican, pero con la boca chica, pero a la hora de la verdad, nadie le pone sanciones. Qué casualidad. Nadie se atreve a hacerle nada No, a ningún... y ha hablado en foros internacionales, ¿no? Ha hablado. Y ha hecho lo que le da la gana. Por eso digo que a mí me da la sensación cuando dice, bueno, es que, a ver, Trump y no sé qué, no sé cuánto. No, no, este tío, en Nayib Bukele manda sobre los demás. ¿Así? Manda sobre los demás porque el anticristo, digo. Yo pienso que el anticristo. Entonces, él es el que da las órdenes. Como da las órdenes, nadie se atreve ni a toserle. Él dice una cosa y se hace. Y ya Ya, está. pero Y luego había incluso bastante más pruebas, porque también estuve mirando de manera, digamos, los números y las cosas en su fecha de nacimiento. Y también tenía algunas cosas. Lo que pasa es que ya no me acuerdo bien en detalle. Yo lo puse en mi canal, hice un recorrido bastante largo sobre los distintos detalles que rodean la figura de Nayib Bukele. Y ahí también hice alguna cosa de estas sobre la fecha de su nacimiento y tal. Es decir, tiene bastantes cosillas, ¿eh? No te creas que es una persona así que tú puedas decir, bueno, sí, no, tiene bastante más cosas que de las que yo he leído, por ejemplo, sobre Trump, tiene muchas más coincidencias. Luego también una persona que ha renegado de la fe de su familia, que es una de las cosas que se decían también del anticristo, que era una persona que renegaba de su tradición. Él renega de su tradición. Sus padres, él no tiene las creencias de sus padres. ¿y el ahora qué es? Luego, ¿El ahora qué es? pues supuestamente él es cristiano, supuestamente, pero sus Supuestamente. padres no son cristianos. Ya, son musulmanes. Creo que sí. Claro, sí, en Palestina Si no eran o- musulmanes o eran judíos, no lo sé. Sí, pero vamos, cristianos no eran. Entonces, bueno, pues hay bastantes cosas. Voy a buscar un poco las cosas estas que te estaba comentando, por si hay alguna, porque hay alguna que seguramente se me está olvidando, y así pues te la manera, comento sí, sí, búscalo. De todas y se la maneras, comento a la audiencia también. El Salvador es un país mínimo, un país que no pinta para nada en el concepto mundial. Y se supone que el anticristo tiene que ser una persona relacionada con el Oriente Medio, tiene que tener labores de pacificador, diplomáticas y tal. El Salvador, Claro, digo, Bukele, para mí no tiene nada que ver ahora ni con Irán, ni con Israel, ni con Oriente Medio, no pinta nada allí. En Hispanoamérica, no sé, ahí es distinto, ¿no? Pero que yo, para mí, que el anticristo tiene que ser de la órbita de Trump, del país más importante que es Estados Unidos, porque eso se impone más, parece que los americanos, los yanquis venden más que a un salvadoreño, ¿no? Pero bueno, lo que dices, yo ya lo había pensado, muchas cosas que tú has dicho, pero por otra parte, Laureano, por otra parte, mira, una cosa con Bukele. Tú imagínate que hay un inicio de guerra mundial y si la cosa se pone ya muy turbia con el tema nuclear y todo, que ya está, vamos, para tirarse la bomba o incluso ya se han tirado algunas. Y entonces dicen, tenemos que nombrar a una persona, a un diplomático, a un mediador, que, mediador, efectivamente, que, digamos, pues ponga un poco, calme un poco las aguas, ¿no? Entonces, tú no puedes nombrar a alguien del bloque occidental, tampoco del bloque oriental. Es decir, no puede ser ni un ruso, ni alguien de la OTAN, no puede ser un chino, un indio. Bueno, quizás podría ser, pero fíjate, tú podrían decir, bueno, vamos a coger de un país que no tenga mucha neutral, importancia, neutral. neutral, y que tenga, pues, digamos, buen predicamento, ¿vale? Es decir, que la gente, pues, lo aclama, la gente le cae bien en muchos casos, ser una persona eficiente a la hora de llevar la política, es decir, la gente le tiene respeto, ¿vale? Entonces, él puede llegar a un acuerdo, se corta la guerra cuando parece ya que es inmediata e inevitable, y fíjate, y un papa, como podría ser el Papa Francisco, aunque ahora está muy mal de salud, parece ser, ¿no? Ah, No lo sí, sé. sí, sí. Pero imagínate Francisco, que vuelve otra vez a estar bien y está ahí, y dice, coge a este tío, lo sienta en la silla petrina, y dice, de manera honorífica, que queda hasta simpático, mira, lo hemos sentado en la silla petrina. Este es, ha hecho más por la humanidad que Cristo. Y lo dirían así. Que- Dice, este hombre, dice, bah, ¿quién sí. como, quién como Bukele? Bergoglio, pero Nadie ha hecho Bergoglio más ya que él. no. Bergoglio no, será el siguiente. Bergoglio ya, Bueno, si pues el sale de esta, siguiente. no va a estar para nada, va a estar. El siguiente. Sí, bueno, lo que dices es razonable, lo he pensado también. Digo, bueno, Bukele tiene papeletas.
Y yo pensaba más en la órbita de Trump porque es más espectacular, ¿no? Estados Unidos, Trump no es, Elon Musk tampoco, desde luego. Y yo pensaba pues en Jared Kushner, en el yerno, que tiene experiencia, Ese podría ser también, podría ser tiene también. experiencia en Oriente Medio, ya ha Mm. participado en misiones diplomáticas allí, y es Y judío y J. da la pinta, da la Mm. pinta, ¿no? O sea, que hay varios sospechosos. Bukele está en la pomada, en la quiniela, en el casting, pues sí, está en el casting, vamos a decirlo así, ¿no? No, y tiene que ser joven, es muy importante porque, Sí, joven, sí. entre otras cosas, se supone que tiene que ser alguien que embauque con la Que belleza y con la seduzca, palabra que y seduzca, que sí, seduzca, efectivamente. Si tú miras a Bukele, bueno, también con el Jared este, también, ¿no? también. Pero si tú miras a Bukele, es una persona que tiene muy buena percha, una persona que es atractiva, tanto de cara como de cuerpo, es decir, tiene buena presencia, y no es Trump no tiene buena presencia. A lo No, mejor no. lo tuvo hace 50 años, no lo sé, pero a día de hoy no. Entonces, obviamente Trump en ese aspecto no encaja mucho. Luego, por otra parte, si tú te fijas, tanto Trump como el otro, como Elon Musk, son personas, digamos, que están demasiado metidas en el mundo, digamos, del show. Bueno, pero entonces sí, mucho show. Son actores, cuando se ponen a hablar, para mí, ponen a decir lo que el guión que les han preparado todo. Pero en realidad vamos a volver con Bukele porque tiene esa información importante y relevante, ¿no? Sí, bueno, aparte de la que ya hemos comentado, que he estado buscando un poco lo que escribí en su día. Ya hemos comentado un poco el origen, que es palestino, ¿vale? Es decir, y proviene de la zona esta de, genéticamente probablemente sea de las 12 tribus de Israel, de alguna de las 12, ¿vale? Luego que tiene que ser una persona, pues luego, digamos, con cierto encanto en cuanto a la palabra y en cuanto a la intelectualidad y físicamente, para ganarse a las masas. También hemos comentado lo de que es el presidente de El Salvador, que tiene un alto contenido simbólico, lo que es el nombre del país, y a esta gente pues le gusta mucho eso. También un poco hemos comentado por encima la probabilidad de que sea palestino es bajísima, que consiga llegar a ser presidente, digamos. Eso. Por otra parte, una cosa que no he comentado es el tema del escudo. El escudo de El Salvador, si lo miráis, tiene un simbolismo masónico bastante fuerte, ¿no? No es una cosa que... A ver, sí que es verdad que muchos países hispanoamericanos tienen un gran simbolismo Sí, 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 masónico en sí. su escudo o en Mucho, su... mucho, Pero sí. bueno, el de El Salvador es especialmente exagerado, ¿vale? Si le echáis un vistazo, buscáis el escudo El Salvador, sí. de El Explícanos Salvador, lo que hay y luego lo pongo. sí, lo voy a poner aquí encima. Directamente es un triángulo, ¿vale? Más descarado imposible, ¿vale? El triángulo, la pirámide, ¿vale? Esa trinidad satánica, ¿vale? Porque no se refiere a la trinidad, digamos, de Católica, Dios, Padre, el católica, Hijo y sí. el Espíritu Santo, ¿no? Se refiere a la trinidad satánica. Luego, por otra parte, en la parte de arriba está como mofa, digamos, del vínculo entre Dios y el hombre, está también el arco iris, ¿vale? Luego, Sí, a modo, digamos, de aparte ya de lo que es el marco, que es triangular, pues a modo de más pirámide, también tiene una serie de montañitas, ¿vale? Que son triangulares, ¿vale? Y que es uno de los números de la masonería, que es, en este caso, es el número 5, ¿vale? Tenemos el 3 del triángulo, tenemos luego varios triángulos dentro, que son montañas, y en total son 5. En el centro tenemos el gorro este frigio, el sombrero sí. frigio, ¿vale? Que es un símbolo, digamos, un sombrero rojo, como la Barretina, barretina, se llama, ¿no? barretina. Catalana, ¿no? Bueno, yo estuve investigando en su día y esto, normalmente el gorro rojo se solían poner a los judíos para marcarlo en las comunidades cristianas. No sé si tendrá una relación directa o no directa, pero bueno, yo dejo ahí el dato, dejo ahí el apunte por si, bueno, por si tiene relación o no. La verdad es que desconozco si la puede tener, pero sospecho que es posible. Si os fijáis, ese gorro, ¿vale? Frigio, si os vais, digamos, a otras representaciones, ese gorro irradia, digamos, una luz, ¿vale? Una luz, como si fuese un sol, ¿vale? En algunos casos lo ponen un poquito más abajo, eh, ese centro, ese gorro, y otra vez se lo ponen un poco más alto. Cuando lo ponen un poco más alto,
digamos, queda con la pinta de, digamos, de la pirámide con el ojo arriba, ¿vale? Sí. Aunque normalmente aparece un poquito más abajo y lo que aparece arriba del todo es justamente el arco iris, ¿vale? Bueno, simplemente comentar un poco esa idea, ¿vale? Del simbolismo masónico que tiene justamente este escudo. Y bueno, continúo. Por otra parte, Bukele en su X, en su Twitter, comentó desde el principio que él era el dictador de El Salvador. Es decir, comentó que él, con esas palabras, era el dictador, lo vuelvo a repetir. Y se supone que el anticristo es un dictador. Él no se esconde, lo dice directamente de manera abierta, ¿no? Por otra parte, el hecho de que teóricamente sea cristiano es una cosa bastante beneficiosa si al final, pues el Papa lo va a nombrar de manera honorífica, digamos, pues no sé si algo así como representante de Dios en la tierra, o no sé exactamente cómo lo nombraría, ¿no? Pero si le hace, digamos, ese puesto honorífico, o lo sienta en la silla petrina, pues hombre, lo lógico es que fuese por lo menos Cristiano. cristiano, Ah, ¿no? Por lo menos ya, cristiano, ya. aunque sea de boquilla, no lo sé. ¿Más Mm, cosas? sí, hay más cosas. Luego, por otra parte, él lo que representa es la idea de que el fin justifica los medios, Sí. ¿vale? Si os fijáis, os vais, esa es la ley del talión, básicamente, ¿vale? Entre otras cosas, está relacionada con eso, está relacionada con la moral, la ética, digamos, las reglas estas. Hay tres o cuatro reglas, digamos, de manera abstracta de la moral, ¿no? Una son es la regla de oro, que haz todo el bien que tú quieres que te hagan. La regla de plata, que sería no hagas lo que no quieres que te hagan. La regla de bronce, que es haz lo que te hagan, tanto bueno como malo, a lo que te hagan, a ti. Y la ley, digamos, de hierro, que es la que imperaba en algunas culturas nórdicas, ¿no? Que es, eh, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿No? Si tienes fuerza para hacerlo, pues lo impones, Sí, ¿no? sí, A perdona, los demás. perdona, para que me interrumpa. Hay una frase que yo sé en algunos vídeos míos, es que el anticristo es muy sencillo saber lo que va a hacer. Todo el mal que pueda lo va a hacer. Todo el mal que pueda lo va a hacer. Mm. Y piensa mal y acertarás. Pues todo lo que pueda fastidiar, fastidiará. Sí, que continúa. Claro, lo que pasa es que inicialmente tiene que dar algo bueno Claro, para que claro, pique, claro, claro, lógicamente. claro, Porque si no, ya me dirás cómo claro. va a cuadrar la cosa. Entonces, claro, si tú te fijas y te vas a los 11 mandamientos de la iglesia de Satán, te darás cuenta de que encaja en buena medida su moral o su ética con la forma en la que actúa esta persona, ¿no? ¿Vale? Entonces, básicamente, todos estos mandamientos se puede resumir en uno, que es Haz tu voluntad. el fin justifica Sí, los medios. sí. Es lo que señala, básicamente, ¿no? Entonces, claro, tú con ese pensamiento, pues yo no conozco a una persona que encarne mejor en el día de hoy ese principio que es justamente Bukele, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, eso por una parte. Luego, lo del Bitcoin, eso ya lo comentamos, es una pieza Sí, fundamental ya lo hemos para el comentado. Sí. gobierno mundial. Claro. ¿Vale? No quiere decir que el Bitcoin en sí sea la pieza final, sino que es una cosa que nos va a permitir que aceptemos algo que no existe como moneda. Ya, ya. Es decir, que no existe físicamente, quiero decir, ¿vale? Luego, por otra parte, también en el 2019 es cuando salió este hombre y inmediatamente empezó el show. En el Sí, el 2019 es cuando show, el salió a show. escena política. Sí, Y el show empezó nada más entrar él, a sí, los sí, meses. sí, sí, el show. ¿Vale? Como si estuviese preparado justamente para él posicionarse durante esa época para hacer sus cosas, ¿no? Bueno, y Luego, por otra parte, perdona, sin nombrarlo, porque si no el vídeo me tiran abajo, ¿cuál fue la mm, postura de este tío en el show de los bichitos, volanderos? pues yo creía que la postura al final iba a ser una postura bastante mejor para presentarse él como anticristo. Al final no ha cogido el testigo, pero sí que es verdad que adoptó la postura como de disidente. Es decir, era justamente de las personas que criticaba todo este show, lo cual, pues bueno, es una forma de ganarse justamente a los pocos que son disidentes. Ya, ya, ya. Porque claro, si tú quieres ganarte a la disidencia, pues tienes que pensar como él. Porque fíjate que también
y tú lo conocerás. Voy a leerlo exactamente porque prefiero que las cosas leerlas literal, ¿vale? Entonces, en Mateo 24, 23, 24, dice, entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Era posible, sí. Entonces, si tú quieres engañar a la disidencia o a la gente que, digamos, están saliendo un poco de la Matrix y están pensando por sí mismos, qué mejor forma que reengancharla con alguien que finja ser un disidente y que indique que va contra el sistema, que Claro, aparente ser un antisistema. claro. Entonces, este hombre, luego también hay una cosa que pasó bastante desapercibido, pero hay noticias en las que se indicaba que Bukele llamó a, digamos, obligó a los presos de las pandillas, ¿vale? A esta gente, a romper las tumbas de sus compañeros. Esto que uno puede decir, bueno, pues está merecido, ¿sí? Uno puede pensar eso, pero que el hecho de que se meta con los compañeros, ¿a ti no te recuerda, tú que eres español, a lo que hicieron en la Guerra Civil española? Sí, claro. Ese, ese fanatismo, esa obsesión rara, compulsiva, por humillar, burlarse de los muertos, Sí, literalmente, es decir, como estamos viendo ahora también con Franco, la exhumación de Franco, como vimos en el 36, del 36 al sí, 39, sí. con las monjas, los monjes, los sacerdotes cortándole las cabezas, etcétera, etcétera, haciendo rituales, supuestamente siendo ateos, pero haciendo todos esos rituales. Luego también la misma gente, que son los que estaban detrás de la revolución bolchevique, lo que hicieron con la familia Sí, sí, eh, real. Entonces, bueno, a mí la verdad es que el modus operandi sigue siendo el mismo. sí. Es que lo que pasa es que, bueno, Salvador es un país sudamericano con las maras, las bandas estas, ¿no? Mm, Y España tenemos también, por desgracia, porque han venido para acá. mm, Entonces, han puesto el orden, la seguridad, a costa de una represión, de unas medidas tremendas, ¿no? Meter a la cárcel muchísima gente y a saber lo que ha pasado allí, las torturas, yo qué sé. Pero la gente está agradecida porque hay seguridad. Entonces, han sí, empleado sí, unos medios drásticos, draconianos, pero al final el fin justifica los medios. Bueno, si hay seguridad, hombre, hay que tener autoridad para acabar con esa inseguridad de las maras. mm, Pero, a ver, no sé muy bien lo que ha hecho allí. Se pone como fantástico, pero a saber, no sé, hay siempre unos límites. Quiero decir que, bueno, que sí, que hay que tener un principio de autoridad, pero sin caer en un despotismo, sin caer en una carnicería, sin caer en cosas como las que me estás contando tú. Entonces, claro, eso es lo que la gente quiere, ¿no? Una figura, un dictador, la persona que acabe con todo esto. Entonces, este tío ya tiene papeletas para decir, si lo hizo en El Salvador, lo hará también en el mundo cuando venga la guerra, no tal y cual, cuando haya o a desorden, otras cosas, disturbio. o aplicado a otros contextos, que a Claro, lo mejor sea perseguir la disidencia por un problema de seguridad nacional. ya. Sí, Entonces, claro, el tema está en que cómo pueden aceptar la gente ese tipo de cosas, pues creando ante un problema. claro, ¿Por qué el problema ese se ha creado hasta llevarlo hasta el extremo en el que lo cogió Bukele? Pues a lo mejor estaba preparado. claro. Se creó precisamente el problema para luego dar la solución, que Es es la que es El solución que ellos Salvador. quieren dar. Claro. Mira, Entonces, mira, bueno, perdona, antes cuando de Bukele, lo primero que pensé yo de Bukele es, oh, presidente de El Salvador. Lo primero que pensé. sí, sí, es que es muy fuerte, ¿eh? Lo de El Salvador. Sí, 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 es... como yo sé que esta gente siempre están con eso de la numerología, los nombres, el simbolismo y todo eso, no, Sí. no da puntada de ni eso lo sabemos todo. Venga, continúa con... Pero además que no me extrañaría, Laureano, que a este hombre hubiese ido su familia justamente a El Salvador, porque ya, digamos, iban a tener al hijo que iba a ser el anticristo. Y lo tienen ya preparado. Este va a ser el presidente, Hombre, vuestro hijo va a ser el está, presidente. está preparado. Anticristo no surge de la nada. Es una persona que tiene que tener un entrenamiento, un aprendizaje, aunque ya él viene con la maldad y la perversidad suficiente. Sí, pero Pero antes bueno, de nacer incluso, ¿sabes? antes de Antes de nacer, sí, nacer ya lo sí. tienen preparado. Es una concepción como La semilla del diablo, la película de Polanski esa, Sí, sí, sí. está preparado, sí, sí. Con quién te casas, con cuándo tienes el niño, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Es, precisamente por eso os voy a comentar ahora el tema de la fecha, que es el tema del nacimiento, de cuándo nace, ¿vale? No cuando se concibe, sino cuando nace, ¿no? Entonces, supuestamente él nace el 24 de julio
de 1981. Entonces, si haces la típica reducción que hacen en el judaísmo, ¿vale? El 2 más 4 del 24 es un 6, el 0,7 es un 7, ¿vale? Luego, el 6 más 7 se convierte en 13, ya tenemos ahí uno de los primeros números, digamos, digamos, mágico, por llamarlo de alguna forma, de esta gente. Luego, el 8 más 1, que es 9, es el número de Satán, porque se considera no el 6, sino el 9, porque el 9, cuando tú sumas las cifras de los múltiplos de 9, otra vez vuelven a convertirse en 9. Y es como, representa como el pecado como el de la soberbia, como el de mirarte el propio ombligo siempre, porque siempre acabas en 9. Cuando estás en 9, siempre acabas en 9. Entonces se considera que el número de Satán es el 9, ¿no? El número me refiero el reducido. No estamos hablando del 666 o de otros números así, sino el reducido, ¿no? ¿Vale? Luego, por otra parte, fíjate que el 666 igual también acaba en 9. Sí. 6 más 6 más 6, 18, 1 más 8, 9. Y si le ¿Vale? das la Entonces, vuelta al luego, 6 es un 9. Si le das la vuelta, 9 bueno, eso luego 9. también. Luego, si el 13 lo sumas al 9, tienes el 22, que es otro número maestro. Sí, Uno de los múltiplos de 11. sí. Entonces, fíjate que en todas las reducciones, salvo la primera, que es el 6, te sale el 13, el 9 y el 22. ¿Casualidad? Pues no lo sé si es casualidad o no, pero bueno, ahí está otra cosa más, ¿no? Luego también, por otra parte, yo estuve hablando con un tipo de allí, ¿vale? Que era regente de un bar, y le digo, bueno, y con el tema este de Bukele, ¿cómo lo has visto? Estaba el tío muy contento, ¿no? Pues decía, bueno, pues ahora se puede salir por allí, se puede montar un negocio, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero me comentó que la Agenda 2030 también, con todo el tema este de ideología de género y toda esta historia, también el que la ha traído ha sido él. Es decir, que por una parte ha traído seguridad y por otra parte ha traído la ingeniería social que llevan imponiendo esta gente, los lacayos del anticristo, pues tantas décadas, ¿no? Aquí en España, por suerte, tampoco llevamos tanto tiempo, pero se ha pisado el acelerador muy fuerte. Llevamos como desde Zapatero, ¿no? Sí, Si no sí, recuerdo mal, ¿no? sí, El Zapatero, sí. 2004, 2005, por ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, luego, fíjate que es que el anticristo tiene que ser alguien que caiga muy bien a todo el mundo y que todo el mundo le tenga mucho respeto. Y fíjate que este es el político el segundo mejor valorado del mundo. ¿Sí? El segundo, el primero es Putin, ¿eh? ¿Así? Joder. Sí, el primero es Putin y el segundo, este hombre. Hombre, Putin, si tuviese otras características, pero ya con la edad que tiene y siendo de donde es y todo esto, pues no, Pero oye, no lo oye, creo. oye, y Sánchez, nuestro amigo Sánchez, Buah, no tiene, aunque sea una medalla de chocolate. Sánchez tiene un perfil de anticristo, lo que ocurre es que no da para tanto. Pero, oye, es el no mono del sé, anticristo. el mono, sí, 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 pero que da el perfil, ¿eh? Da un perfil hasta un punto, claro, en cuanto Mm. a muchas cosas, pero la maldad que tiene y no sé qué, y la mentira y manera de, en fin, la Sí, es que no, perversidad no que dice una atesora, verdad, ¿eh? el El tipo satanismo este, que tiene ese tío, ¿eh? Ese tío tiene, sí, está sí, sí, sí. poseído por Asmodeo, poco menos, ¿no? Pero que está en esa línea, quiero decir, ¿no? No le falta, no es, desde luego, pero bueno, pero Pero, Sánchez, pero Sánchez tiene un problema. Sánchez, aunque engaña a muchos, también hay mucha gente que la tiene muy cabreada. Sin embargo, Bukele, fíjate la popularidad que tiene. Es decir, Sánchez no es una persona, tiene popularidad más de la que debería de tener, más de la que debería de tener, pero no es una persona tampoco muy, muy popular. Si te fijas en las encuestas, no está aprobado. Sin embargo, Bukele tiene una nota, no me acuerdo si era notable o sobresaliente. O sí, sea, es pero muchísimo, ¿eh? las encuestas y todas las cosas, ¿quién las carga? ¿Quién las hace? Pss, en fin, Bueno, pero las como en todos encuestas los sitios, ¿no? te pueden manipular. Bukele es una persona que para los antifas y para gente de la izquierda y tal pasa como ¿eh? Una especie de Milley, Trump, derechosos, conservadores y no sé qué, que están en Mm. contra de... Pero claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo la gente está con los enemigos de los que nos ponen en los medios de comunicación. Putin, Bukele, son personas que no tienen Bukele no sé, porque yo tampoco he llegado yo tampoco leo los medios de comunicación, pero bueno, Putin tiene una mala fama impresionante, al menos en España, en Occidente, Mm. impresionante. Ahora, el resto Sí, del pero mundo tiene fuera, otras fuera de cosas. Occidente es otra Claro, cosa, ¿eh? ya. Si te pones a hablar con gente de otro sitio,
te encuentras, por ejemplo, con gente de Europa del Este, te encuentras desde gente que le insulta Europa del a Este. gente que dice que es una persona, pues bueno, un gran estadista, etcétera, etcétera. Pues yo hablo con mucha gente que son del Este y está muy polarizada la opinión respecto a Putin. Sí, 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 sí. Bueno, entonces una zona que dice el líder, el segundo líder más valorado del mundo, Bukele. Eso decían, sí. Luego, por otra parte, ya por terminar con este hombre, eh, había, pues bueno, una historia que comentaba de un sueño que tuvo un sacerdote Ah, sí, brasileño, un sueño, sí, sí, cuenta, cuenta, sí, sí. sí, si no recuerdo mal, era un brasileño. Y el sueño era básicamente que él estaba en la plaza de San Pedro y bueno, pues ahí había como una especie como de ceremonia, ¿no? En la que, digamos, los obispos y cardenales iban pasando de dos en dos para besarle la mano a una persona bastante alta, bien trajeada y que llevaba como un cetro de poder en la mano, ¿no? Uf, Entonces, decía que no le permitían ver la cara, pero se veía que era una persona muy alta y que bueno, pues estaban todos dándole pleitesía, digamos, a esta persona, brindándole pleitesía y bueno, yo cuando estuve mirando, yo no sé si es verdad o no, porque luego sí que es verdad que encontré información un poco contradictoria, pero según estuve mirando, esto sí que lo pueden confirmar los que nos escuchen, eh, que Bukele tenía una altura bastante, bastante grande. No sé si será verdad o no. Eso mírenlo, porque luego yo sí que estuve haciendo una búsqueda posterior y me salía que no era tan alto como decían las primeras búsquedas que hice. Pero según las primeras búsquedas era cerca de 1,90 m. Es decir, no es una persona baja, es decir, que coincidiría con lo que decía este sacerdote. Entonces, bueno, todas estas cosas siempre hay que cogerlas con pinzas. Tío, están ahí. Es cuestión de ir viendo si se van sumando a lo largo del tiempo más indicios o al final, pues resulta que se va cayendo la hipótesis y empieza a emerger otra hipótesis. Eso, bueno, no lo vamos a saber de momento, hasta que no se ponga la cosa, como tú dices, con el tema de una guerra y ya, desde luego, el que medie en la guerra tiene todas las papeletas para hacerlo. por supuesto. Eso seguro. Es ese, el que medie, es ese. Bueno, también podrían hacer una estrategia, es decir, poner que el anticristo ponga a alguien para mediar, aunque sea él realmente, pero de cara al público, decir que es otra persona. También puede pasar eso. No, porque Y entonces que, no, el anticristo tiene que darse como Mesías, Salvador, pacificador, que acaba con la tragedia, que pone orden después de la guerra, en el disturbios y todo eso. Entonces, si por otra persona se lleva a esa persona el mérito. La guerra se hace por el anticristo. Y todo lo que mm, estamos haciendo, todo lo que están haciendo es por el anticristo. Porque la Agenda 2030, la ideología de género, la ingeniería social y toda la porquería esa, estos paradigmas, todo mm, está allanando el camino al anticristo. Porque el anticristo cuando venga va a tener un tiempo limitado para hacer la salvaje Babilonia, el periodo más oscuro y más pervertido y corrupto y satánico de la historia de la humanidad. Entonces, el de Cristo estará un tiempo como tranquilito, bueno, sí, seduciendo a la gente. Luego ya no va a estar 10 años, ¿eh? Así como mm, pacificador y como con el buenismo para luego dar el zarpazo. No, tiene un tiempo limitado, como mucho 3 años. ¿Eh? Dice, según el Apocalipsis, 3 años y medio. Entonces tiene que tener un terreno fértil, preparado, sobre todo de apostasía, de gente que ha perdido la fe. Porque ahora mismo mm, estamos en un mundo súper corrupto, satanizado completamente. Todo esto que han mm, hecho de la Agenda 2030, todos esos paradigmas, todo, sobre todo la inteligencia artificial que ya está, y las ondas electromagnéticas, y que se comamos gusanos, que si la idea de género, que si la elección de la familia, de la patria, de la religión, todo esto que estamos viendo ahora, esa degradación brutal de la sociedad, es el terreno fértil donde aquí esto va a dar ya, lo va a hacer todavía más tremendo, más dantesco. Pero claro, tú coges una sociedad establecida en valores, en normas, en tradiciones, en principios estables, Anticristo no puede hacer nada ahí, necesitaría 20 años para mm, hacerlo. Entonces ya está el terreno preparado. Ocurre que el Anticristo lo va a coger ahí y lo va a llevar al paroxismo, hasta el límite máximo de degradación, porque el Anticristo va a hacer una Babilonia, va a ser una fábrica de condenación de almas. El objetivo es ese. Y ya hay un esbozo muy importante. Pues tiene que ser una persona de una maldad impresionante, que para mí el anticristo no es un ser humano, sinceramente. Un ser humano no puede, un humano tiene alma. Y que la gente que tiene alma pues, será malvada, serán chorizos, serán corruptos, pero el nivel de los anticristo, eso
Eso, esa persona no tiene nada de alma. Si no tiene alma, no es un ser humano. Estará un híbrido Ujú. entre demonio, no sé qué, estará poseído por el demonio, lo que sea, pero Anticristo además va a ser echado vivo al lago de fuego. Eso quiere decir Es un que no híbrido, es, ¿no? Según dicen, ¿no? sí, Es un híbrido entre un humano híbrido. Sí. y Satanás, ¿no? Sí, hombre, es un lugarteniente de Satanás, es uno de las joyas de la corona de Lucifer. Es el Pero representante de no Lucifer en es la tierra, el representante de como Lucifer en el infierno. poseído, no sería como una posesión total por él No, mismo. no. Sí, sí, total y absoluta, sí, por supuesto, claro. Entonces, Bukele, bueno, pues a ver, pues Bukele no es un holograma, Bukele no es un Blubin, desde luego, Mm, pero que, bueno, tienen carnalidad, pero yo creo que poco más, porque de humanidad, nada, porque cuando se hace lo que se va a hacer Anticristo, bueno, no vamos a decir unas personas del foro de Davos y en fin, de los foros a es ver, que por ahí, eso para mí, hay unos cuantos. esos están, tienen ahí una posesión, o es que son demonios, porque hay demonios que toman forma humana, claro, igual que hay ángeles Mm, que toman forma humana. Entonces, claro, la gente los ve, ay, qué majo, porque, ay, qué majo tal, majo cual. Y luego, sí, a ver. No, y además que se ve en la mirada de alguna gente. Porque tú miras la mirada de, por ejemplo, Bill Gates y tiene una mirada muy perturbadora, ¿eh? sí, sí. Y si miras, por ejemplo, al otro, al Swap, Guau, guau, al por Klaus, favor, por ese favor, sí, sí, tiene, bueno, sí, sí, de sí, todas sí. formas, bueno, es que prácticamente también todos los políticos, no debo Sí, decir todo por no pillarme mucho, los dedos, mucho, pero mucho, mucho, prácticamente, mucho, mucho. prácticamente. Entonces, el anticristo está detrás de todo esto. Todo lo que está pasando en el mundo desde hace un tiempo es por el anticristo. Ocurre que no se ha mostrado públicamente. Entonces todo empezó de cuando llegó Bukele al poder, se desencadenó a poco tiempo el show. Vale, bien. Mm, Pero es que Montecristo ya está tanto desde la sombra, ya sé que domina el mundo. No es una persona que de repente no pinta nada y de repente viene la guerra y va a su mediador y aparece el anticristo. No, ya está manejando el mundo. Y los que están en los puestos importantes, la economía, de la media de comunicación, que lo ha de puesto los él. ejércitos y tal, es que él saben que es él. Tienen que saber ya quién es él. Tal tiene que saber quién es. Y el Svaz y el Bill Gates y el Es que Asante de Soros. por eso sospecho que es Bukele, porque fíjate que ninguno tiene palabras demasiado malas. Es decir, van a lo mejor contra una cosa superficial que haya hecho, lo dice de boquilla, como se ponen en contra de Israel también de boquilla. Pero a la hora de la verdad, nunca se atreven a decir, oye, vamos a proponer sanciones Sí, sí, para sí, Nayib sí, Bukele, oye, sí, vamos sí, a ponerlo que esté perseguido por el Tribunal sí, Internacional. sí, sí. No, no, porque saben, yo sospecho que, dado que es un país pequeño, no estamos hablando de un país poderoso, Claro, y no se claro, atreven a claro. hacer eso, yo sospecho que es porque él es alguien importante. Sí, sí, sí. Pues un país pequeño y podían hacerlo cargado, podían haberle impedido que hiciera eso que está haciendo El Salvador, como tú que estés en Filipinas. El que está ahí arriba y no se lo han cepillado es porque está en la pomada, porque si no, Ujú. pues, desapareces y ya está, ¿no? Es que eso no les cuesta nada, tienen medios de sobra para hacerlo, ¿no? Y Bueno, por ya lo eso, viste con este hombre, Mujica, ya lo viste en su momento, él mismo cuando dejó el cargo, lo dijo. Dijo, a mí me habría gustado hacer esto y esto otro, pero es que no me dejaban. quién dijo eso? Mujica, el que fue presidente de qué país era, de Uruguay, creo que fue. Ah, que- Y este lo decía que a él no le dejaban hacer, era presidente y no le dejaban. y menos de Mm, un país tan minúsculo como El Salvador, que no pinta nada en el mundo internacional. La gente ni sabe que existe ese país hasta que apareció Bukele. Bueno, pues nada, pues mm. vamos ahí acabando ya el programa. Yo sabía que la figura central iba a ser el anticristo, Bukele y todo eso, porque me has pasado mensajes y digo, uy, aquí hay... Yo imaginaba ya que ibas por Bukele, por supuesto. Y bueno, yo hace poco, me hablaba mucho de anticristo, hace poco hice una encuesta en mi canal y salió Guillermo de Inglaterra. Bueno, la gente está muy, muy, muy perdida, ¿no? Muy perdida. Hombre, que Y se pensara entonces, eso hace 20 años, no pero digo que ahora no, ya pero ya no hoy en va día, esa... Entonces, pues eso, pues estamos advertidos y bueno, a ver que yo tengo ya muchas ganas de que aparezca el tío este, nada más aparezca, al segundo sabré quién es, igual que tú, igual que la gente, ¿eh? Hay yo una espero que guerra, sí. aparece en lo que hace ahí, que está por aquí y por allí, mediando y negociando, ese es, no hay duda ninguna. Bueno, pues nada, Carlos, ha sido un placer hablar Ya, contigo. además, Vamos, ¿sí? un momento, Laureano, que quiero leerte un momento Ah, sí, vale, una vale. frase, la que creo que estuvimos hablando antes del tema de la guerra, cómo podría ser esa guerra atómica que tú comentabas. Es la de Parravicini, que la dije un poco de cabeza, pero la estuve buscando en la parada que tuvimos. Y fíjate, dice lo siguiente, yo creo que esta es buena cosa leerla. Dice,
Llega la atómica sin solución y estallará al fin. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizan con el hongo azul, fíjate, azul, creyendo que jamás se llegará a las manos. Pero el recio amarillo dirá, va, y en ofuscación irá. Después, final de finales. 1960. Fíjate, el hongo azul, los hongos no son azules. Sí, o sea, Bueno, el Blue Bean ya lo hemos comentado, sí. claro, el blue bean puede ser, y por otra parte, fíjate, dice el El recio amarillo, amarillo. sí, el El recio coreano, amarillo el de un Corea país del Norte, asiático, Corea del claro, de Norte. Corea del Norte, porque el chino, que es lo que la gente interpreta, el chino no puede ser. ¿Por qué? Porque el chino está, digamos, tiene un servicio de inteligencia suficientemente Claro, que bueno saber lo que, como si es un Blue Bean o como no, claro. para pensar las cosas muy bien. El que no Ah, tiene ni idea de lo que está haciendo es el Corea del chino de Norte. Corea del Norte. Muy bien, no, no, es una cosa muy, muy lógica, muy. Eso de Parravicini es un vidente muy interesante. Digo, vuelvo a decir Sí, que un yo día de los que más, quedarme. yo de hecho me he Sí, descargado sí, sí, sí. 900 y pico de gigas, o sea, de gigas, perdona, de megas, pero de imágenes. O sea que Sí, es son un tremendo, sí. montón Sí, sí, sí. de, bueno, yo qué Es sé, tremendo. psicografías de estas hay miles, ¿eh? Y hay libros y libros. Yo he intentado conseguir algunos para ver los originales, para ver, porque ya sabes que luego en internet se modifican muchas veces para Sí, que sí, cuadre sí. con tal o con cual. Y yo quería tener acceso a versiones que estuviesen impresas de hace por lo menos 2 décadas. Que por lo visto en Argentina han salido varias. No, no. Pues nada, pues Bueno, venga, un día hacemos un par más sobre Parravicini. Eso de las profecías, me gustan las profecías, desde luego, un tema sí. apasionante. Pues nada, Carlos, pues gracias por haber estado en tu programa Las Crónicas de Babilonia. Esperemos que sigan siendo así, ¿no? Que no haya crónicas de guerra, crónicas de reportero de guerra. No, de verdad, Esperemos, es lo que esperemos. todos deseamos. Pero mira, yo también pienso que lo que tenga que ser que sea cuanto antes, porque esta agonía de saber que va a venir y que no acaba de venir, pues es un poco. Pues nada, Carlos, pues Sí, es una gracias, cosa. un abrazo y paz y bien. Hasta la próxima. Adiós. Igualmente, que Dios te bendiga. Hasta luego.